Muchas organizaciones creen que están haciendo ética corporativa cuando en realidad están o cumpliendo únicamente con la ley o financiando una causa social. Cuando hablamos de ética corporativa, eso es lo mínimo. Es la exigencia mínima que se tiene en el mercado. Si no se atiende de una manera adecuada, puede perjudicar el objetivo de la organización. Hoy por hoy, sus colaboradores seguro están poniendo en riesgo su organización y usted ni sabe. Agradecemos mucho que estés con nosotros compartiendo sobre este tema que es tan importante, que es la credibilidad institucional y también relacionado a la ética corporativa. Sabemos que tu perfil está muy enfocado a eso, pero de primer momento, igual también que a nuestros demás invitados, nos gustaría, si podemos empezar esta charla, que nos compartas desde tu propia voz un poco de tu trayectoria, qué es lo que has hecho y cómo hoy estás siendo fundadora y líder de ECOM. Con muchísimo gusto. Yo llevo más de 10 años dedicándome a cumplimiento corporativo. Nace, digamos, mi interés en el cumplimiento en sí mismo, como lo entiendo hoy, que es esa metodología de atención y mitigación de riesgos a través de la implantación de buenas prácticas empresariales. Derivado que tuve un acercamiento por un tiempo de mi vida con equipos de fusiones y adquisiciones organizacionales, en donde me piden en realidad que pueda revisar el cumplimiento de otra organización para poder negociar el precio de la adquisición de esa organización. Y por cumplimiento, ahí pues me hicieron la introducción a los diferentes aspectos que conforma, digamos, un programa de cumplimiento y ética corporativa. Ahí vi, digamos, de cerca y con una claridad perfecta de cómo un intangible, como lo es el cumplimiento y la ética organizacional, costaba valor en el mercado. Ahí fue mi primer acercamiento. Derivado de eso, tengo una experiencia en el exterior, en maestría sobre Derecho Internacional de los Negocios, en donde los españoles, que en mi caso me fui a sacar una maestría a España, Barcelona, tenían muy claro que una de las temáticas importantes era el cumplimiento corporativo interno. Por lo tanto, ahí adquirí, digamos, esos conocimientos y regreso a Guatemala con unas grandes ganas de poder implementar todo lo que ahí adquiero, y por lo tanto me voy involucrando en diferentes temáticas. Hoy soy presidenta ejecutiva de Guate Íntegra. En su momento, en el 2019, fundo la World Compliance Association en Guatemala, creyendo plenamente en que lo primero que teníamos que hacer era formar del tema y luego implementar. Primero tengo que decir qué es, porque en esta jurisdicción nadie entendía ni sabía qué significaba ni qué alcance tenía, para luego, digamos, tener un entendimiento comercial y regulatorio del tema en las organizaciones. Entonces, nace en el 2019 la World Compliance, en donde tuve además la dicha de poder tener la vicepresidencia por muchos años. Hoy ya no tengo un puesto operativo en la organización, sin embargo, mi corazón de fundadora lo mantengo. Y hoy ejerzo esa operatividad en la ONG que es Guate Íntegra, que promueve estas temáticas. Y por mi lado me dedico a la consultoría en materia de cumplimiento y ética corporativa, liderando, como muy bien decías, la firma de consultoría ECOM Compliance, ECOM Consulting, que tiene ya presencia pues, en casi todos los países de Latinoamérica, naciendo aquí en Guatemala, siendo pues yo la fundadora. ¿Por qué hoy es importante hablar de esta ética corporativa? Si bien ya más o menos nos lo habías estado delineando en esta introducción que diste. Sí, básicamente cuando nosotros hablamos de ética corporativa estamos hablando de un eje fundamental hoy en las empresas, y es este eje que convierte a las organizaciones en ser confiables en un principio en el mercado, frente a un mercado mucho más consciente de con quién se relaciona y por qué se está relacionando, desde el último consumidor de tu marca hasta tus socios comerciales. Entonces, hoy este eje convierte a las organizaciones no solamente en esa entidad confiable, en este ecosistema donde se está desenvolviendo, sino además está comprobado que lo hace sostenible en el tiempo, que es otro objetivo de la organización. Digamos, cuando uno crea una organización, lo que quiere es que se mantenga a través del tiempo. De hecho, el
el interés más grande de un fundador es que trascienda generaciones, que sea, digamos, algo que deje para otras generaciones. Si hablamos en Latinoamérica, estamos hablando de traspaso generacional familiar, pero otras jurisdicciones en donde la empresa familiar no es tanto, digamos, un pilar dentro del mercado, igualmente quiere que trascienda, digamos, en el tiempo. Por lo tanto, la ética hoy es un eje fundamental para lograr esos dos grandes objetivos. Vivimos básicamente en un entorno de crisis reputacionales sin precedentes, derivado de el exceso de comunicación o el exceso de globalización, pero es una realidad donde la información circula en tiempo real, la opinión pública puede incluso transformar la percepción de una empresa en cuestión de minutos o horas. Entonces, en ese contexto, la ética deja de ser un tema filosófico y se convierte en un lenguaje que en verdad puede conectar las organizaciones con sus comunidades, puede conectar las organizaciones con sus propios colaboradores, sus mercados, ¿sí? Entonces, las empresas que lo entienden así, yo me atrevería a decir, no solo protegen su reputación, sino construyen capital de confianza, que es uno de los activos más importantes. Yo lo vi en su entonces con la introducción que te decía, pero hoy es, digamos, el activo más valioso y más difícil de poder recuperar una vez se pierde. Entonces, mejor si nos ponemos la bandera de proactividad en ese sentido y creamos un entorno que sea realmente confiable para cualquiera que se relacione con nosotros. Entonces, un poco contestando a tu pregunta, ¿por qué es importante hablar hoy? Yo creo que ya no es negociable no hablar de un tema tan importante en el mercado. Uh-huh. Maestra Paola, menciona que vivimos en una de las crisis reputacionales pues, más complejas o más, digamos, más fuertes, y justamente que también es muy difícil recuperar la confianza o la credibilidad de una empresa. Justamente podría atribuir, ¿no?, la aceleración de las redes sociales y bueno, todo este avance tecnológico que tenemos. También podría suponer que quizás es porque pueda no saberse o las empresas no tengan como bien claro qué es una ética corporativa. En ese sentido, nos gustaría saber un poquito qué es específicamente este concepto, a qué se refiere y si podría, no sé, incluso dar algún tipo de definición. Sí, claro que sí. De hecho, es una pregunta importantísima que la considero crucial porque para poder implementar ética corporativa primero tenemos que conocer qué es. Y eso es un poco la línea del tiempo de mi carrera. Yo me dediqué por muchos años a decirle a las organizaciones y a las personas qué es ética corporativa, el cumplimiento regulatorio, el cumplimiento voluntario o corporativo, para luego entrar en una fase de, bueno, ya que conocen, saben y definen e identifican qué es, implementémoslo dentro de las organizaciones. Entonces, es una pregunta muy pertinente porque la confusión conceptual tiene unas consecuencias prácticas muy grandes. Muchas organizaciones creen que están haciendo ética corporativa cuando en realidad están o cumpliendo únicamente con la ley o financiando una causa social. Y cuando digo cumpliendo únicamente con la ley, yo no estoy diciendo que eso sea malo, pero cuando hablamos de ética corporativa, eso es lo mínimo. Es la exigencia mínima que se tiene en el mercado. Usted está en cumplimiento regulatorio, bien, ahora hablemos de las buenas prácticas empresariales que está implementando a nivel organizacional. Entonces, ¿eso es necesario, lo que acabo de decir? Sí, pero no es suficiente cuando se trata de ética corporativa. La ética corporativa es otra cosa. Es integrar valores, principios en la forma de decisiones del día a día. Inclusive, hoy tuve una sesión intensiva con un equipo de trabajo de cumplimiento que les decía, incluso tiene que estar metido en los KPIs de la organización, de los puestos gerenciales. No en los discursos, sino en las decisiones reales, las que ocurren en esas salas de junta donde se toman decisiones de negocio, en esas negociaciones que dependen, digamos, de la reputación del otro para ver si la confirmo o no, en la gestión adecuada de un conflicto de interés que si no se atiende de una manera adecuada puede perjudicar el objetivo de la organización. Entonces es un marco de conducta, contestando a tu pregunta,
que guía cómo la organización actúa frente a dilemas, riesgos y, ¿por qué no?, oportunidades. Y lo que lo hace poderoso, voy a decirlo así con claridad y franqueza, es que genera una coherencia institucional. Nosotros cuando pensamos en unirnos a un equipo dentro de una organización, tenemos que estar conscientes que no todos tienen nuestra misma estructura moral, nuestros mismos valores, principios y forma de ver lo correcto e incorrecto. Por lo tanto, mientras más personas hayan en una organización, más formas de ver frente a una misma situación lo correcto e incorrecto. La ética organizacional se refiere a esa unificación de criterio institucional, lo que la empresa dice que efectivamente hace y es lo correcto para la organización. Esta alineación de discurso y acción, en esencia, es lo que le da la credibilidad a la organización y lo que lo hace ese ente de confianza en el ecosistema donde se está desenvolviendo. ¿Cuáles diría que son estos beneficios, hablando también de tangibles e intangibles, que es justamente lo que nos interesa, que obtiene una organización al operar bajo un enfoque de ética corporativa o al incorporar una ética organizacional en su empresa? Miren, los beneficios tangibles e intangibles de la ética corporativa en una organización son concretos y medibles. No es algo filosófico, no es algo que se siente, es en realidad una respuesta a un esfuerzo que nadie me pidió y lo estoy haciendo y que el mercado hoy lo premia. El mercado, desde el último consumidor hasta quien quiere hacer negocios conmigo, hasta quien me quiere financiar. Entonces, creo que es importante nombrarlos en esta entrevista porque, digamos, es un tema que no se puede quedar rezagado en un ámbito de buenas instituciones. Es decir, si queremos promover e incentivar a las organizaciones a que implementen esto, yo le tengo que decir en qué lo beneficia, cuáles son esos beneficios en realidad. Entonces, en términos tangibles, si nos vamos a la tangibilidad, las empresas son, digamos, las que contienen sólidos programas de ética y compliance, tienen, sin dudarlo, un mayor acceso a inversión. Los fondos institucionales, los socios estratégicos, hoy evalúan criterios de compliance con mucho más rigor para determinar si hacen o no hacen negocios, si desembolsan o no desembolsan ese crédito, o si lo dejan entrar dentro de su cadena de suministros. Hoy las grandes organizaciones que hacen un buen compliance se fijan en su cadena si están cumpliendo con los mismos lineamientos de cumplimiento que ellos mismos hacen. Por lo tanto, acceder a nuevos negocios es una carta de presentación importante y voy a decirlo hoy, indispensable. Entonces, cuando hablamos de tangibles, hablamos de ese acceso a nuevos negocios, a financiamiento, a nuevas inversiones, a posicionamiento en el mercado. Y en un intangible, en realidad los beneficios son igualmente poderosos, pero los vemos de alguna manera, camuflajeados en nuestras actividades diarias. Y tal vez los intangibles son a los que más paciencia le tenemos que tener, porque es, digamos, lo más difícil de poder probar, pero sin duda conlleva legitimidad para una organización, conlleva reputación positiva, que hay que construirla todos los días. Aunque la destrucción es rápida e inmediata, eso no nos quita que la construcción lleva tiempo, lleva espacio y lleva una coherencia institucional. Y eso se llama ética corporativa. Y lo que yo llamaría tal vez un capital cultural. Ese es un intangible que a mí me parece muy poderoso y que yo lo veo en todas las organizaciones. Hoy las generaciones que ingresan a las organizaciones no tanto valúan la retribución monetaria que le vamos a dar, por supuesto, sino que qué tan orgulloso me voy a sentir yo de pertenecer a esa organización, de defenderla en espacios donde no está, de decir que trabajo ahí, frente a, digamos, oportunidades con los mismos beneficios económicos. Las personas hoy prefieren pertenecer a organizaciones que saben que hacen las cosas correctamente y que son coherentes entre su discurso y su acción. Entonces, este intangible, que yo lo llamo capital cultural, en realidad
es una identidad organizacional que vamos creando con estas buenas prácticas empresariales que atrae talento y retiene talento. Si yo le pregunto a una organización cuánto se gasta en ese cambio de talento constantemente, muchas organizaciones ni siquiera lo miden. Saben que les cuesta mucho dinero, pero no lo miden. En realidad, este capital cultural que yo le denomino, lo que promueve es una retención de talento que se traduce en muchos miles de dólares. Y una organización con una cultura ética adecuada no necesita reinventarse en cada crisis, que las crisis, ustedes y yo sabemos que por cualquier cosa hay una nueva crisis. Claro, vivimos la crisis de COVID hace poco relativamente, pero digamos en cada país hay una crisis política, crisis financiera, crisis incluso reputacional de el giro de negocio al que yo me dedico. Y una organización con una sólida ética no necesita estarse reinventando ante tanta crisis, sino que de alguna manera tiene esos cimientos que lo sostienen y provocan esa solidez en el tiempo. Entonces ahí estoy hablando tanto de tangibles como de intangibles, que yo creo y estoy segura y lo he visto, que los intangibles al final se traducen en tangibles sólidos. Mencionaba al inicio de la plática que recuperar la reputación es como de los elementos más difíciles, ¿no? En algunos datos que nosotros pudimos por ahí investigar, vimos que las crisis éticas logran, más bien hacen que las empresas pierdan hasta el 30% del valor en su mercado, ¿no? Ahí estamos viendo cómo un intangible golpea directamente a lo tangible, ¿no? A la economía. ¿Qué otros riesgos usted prevé o puede ver o puede contarnos sobre estas políticas, sobre que las empresas no cuenten con estas políticas éticas? Sí, al final, digamos, las crisis reputacionales públicas, ¿sí? Son, como su nombre lo dice, son públicos y conocidos, y por lo tanto esos datos que tú me dices ponen los pelos de punta, porque en realidad una organización pasa años construyendo su producto o servicio, su servicio al cliente, su marca, para que una reputación de estas en realidad pueda bajarse, digamos, a un nivel importante, lo que una crisis de esa naturaleza representa. Yo creo que el riesgo más visible, y que tú lo mencionaste, es la pérdida de valor organizacional, literalmente pérdida de valor en el mercado. Hemos visto organizaciones, bueno, en mi país, donde yo me desarrollo la mayor cantidad de tiempo es en Guatemala, y hemos visto organizaciones caer por crisis reputacionales, que yo cuando les digo, ahorita voy contigo a contestarte qué más riesgos hay aparte del valor, pero esto me hace recordar de algo muy importante en este sentido, y es que cuando nosotros tenemos algún incidente, voy a denominarlo así, que es la materialización de una mala práctica, que digamos somos casi incapaces de poder controlar absolutamente la materialización de riesgos. Riesgos en materia de corrupción, riesgos en materia de lavado de dinero, riesgos, digamos, en materia de derechos humanos y empresa dentro de la organización, seguridad de los datos, uso de la información. Digamos, podemos implementar la mejor ética corporativa y aún así no poderlo controlar al 100%. Pero lo que me hace tener una solidez en el mercado es poder responder con propiedad. Y yo no puedo responder con propiedad si no tengo el control de mi coherencia institucional. Entonces, me pasa algo y la posibilidad de poder salir a los 1000 vientos a decir, me pasó esto por A, B y C, sucedió en esta área, fue porque incumplió nuestros controles. Nosotros nos separamos de lo que eso pudo haber creado y por supuesto nos hacemos responsables de sus consecuencias, etcétera, etcétera. Lo podemos despedir, ¿por qué? Porque tenemos dentro de nuestro reglamento interior de trabajo el cumplimiento normativo del programa de compliance. A, B, C, D es muy diferente a que a mí me agarren de alguna manera no listo
para una respuesta institucional sólida y por lo tanto la crisis reputacional se vuelva más grande. Y nosotros vemos en redes sociales cómo es una ruedita que solo va creciendo y va creciendo y va creciendo si no hay una respuesta institucional clara, precisa, con datos, con evidencia, ¿sí? Entonces, es importante tomar en cuenta que el riesgo más visible es la pérdida de valor y la fuga de inversionistas. La fuga de inversionistas es como que si uno viera una poporopera, literal. ¿Por qué? Porque frente a la crisis lo vivimos los humanos en todo. A las crisis la mayoría de gente prefiere separarse versus acompañar en el proceso. Lo vemos en nuestra vida personal y por qué no vivirlo en la vida profesional, que así pasa en las organizaciones. Si yo tengo mi capital metido ahí y veo esta crisis reputacional que va a afectar los resultados y rentabilidad de ese dinero que yo consideré y confié a la organización, lo primero que hago es sacar mi bandera de mejor me voy con mi dinero a otra organización. Entonces, la pérdida de valor de la organización, es decir, el patrimonio que yo tengo hoy vale menos. La fuga de inversionistas, porque hay un riesgo interno que se subestima, voy a decirlo así, con frecuencia, y es el desgaste organizacional interno. También los colaboradores brincan como poporopera, no solamente los inversionistas. Cuando una empresa opera sin frentes éticos claros, como yo les estoy diciendo, los colaboradores lo perciben. Hay un desorden institucional. No puede ser que cada área dentro de la organización tenga un propio gobierno. Que eso es lo que pasa cuando no hay una unificación de criterio institucional en materia de ética. Entonces, baja la moral, ¿sí? Se instala la ambigüedad, que es esta incertidumbre de cómo reaccionará la organización frente a esto. Porque si yo la tengo clara, yo sé que la organización va a salir y va a declarar y va a decir y va a puntear, etc. Pero si adentro estamos desordenados, es imposible tenerla clara. Entonces, la cultura se debilita a lo interno. No solo el valor en el mercado, sino empezamos a perder talento. Empezamos a perder lo que tanto nos costó, que es crear cultura. Entonces, ese deterioro es un poquito más lento, pero igual es bastante costoso para una organización porque afecta la productividad y por lo tanto esa retención de talento que tanto quería crear. Porque yo le digo a las empresas, miren, muchos se esfuerzan en decirle feliz cumpleaños, mandarle un regalo porque tuvo bebé. Si cuando hay que tomar decisiones porque hay malas prácticas, no las toma. Yo prefiero que no me digan feliz cumpleaños, pero que si me pasa algo mal, sea firme la posición de la organización, que tener un regalito de cumpleaños, una pluma, una galleta que me pongan en mi escritorio y que cuando me suceda algo o a mi equipo le suceda algo, no hay un respaldo coherente institucional. Entonces, hay que pensar bien bajo qué criterios yo estoy creando esa cultura. Entonces, ese deterioro de talento y de retención de talento es algo que viene consigo. Y por supuesto, en última instancia, la capacidad de la empresa para ejecutar su estrategia que se propuso. Eso es tal vez, digamos, el riesgo más grande de una crisis reputacional. En realidad, no poder cumplir los objetivos. Porque no cumplir los objetivos significa que no podemos cumplir todo lo demás que nos comprometimos porque pensamos que íbamos a cumplir los objetivos, tanto en crecimiento interno como en compra de materia prima o productos para sacar mi producto, valga la redundancia. En fin, es una cascada o un efecto dominó que yo creo nadie lo quiere pasar. Entonces, tener previamente ética organizacional, no estoy diciendo que evita al 100% la comisión de hechos o actos en malas prácticas adentro, pero sí me dan una certeza de que yo puedo hacer frente a una crisis reputacional y manejarla. Maestra Paola, hace un momentito decía justamente que una empresa puede tener lineamientos éticos, pero no necesariamente tener el total control de ellos, es decir, no poder seguir este criterio de coherencia, ¿no? Como usted lo explicaba. En ese sentido, ¿cuál sería entonces la forma correcta de integrar y aplicar esta ética dentro de los procesos de una empresa? Voy a empezar esta pregunta con algo que es
lo más importante de entender del compliance y la ética corporativa. Nunca termina. No se puede ver como una iniciativa puntual, y entenderla en realidad como un proyecto es el error más grande. Voy a hablarte de los errores que se cometen y luego te digo en realidad cómo o cuál es la forma correcta de integrarlo. Pero definitivamente verlo como un proyecto o una iniciativa puntual es un error. Hay que entenderla como esa parte de diseño estratégico dentro de la organización que nos va a permitir crear confianza y sostenerla en el tiempo para que sostengamos a la organización. Entonces, ¿qué implica esto? ¿Qué implica atenderlo como una estrategia? Implica, por supuesto, políticas claras en las diferentes temáticas que tengamos como riesgo, porque algo importante que tengo que decir aquí para integrar correctamente compliance y ética corporativa es comprender mis riesgos organizacionales, que no son iguales a ninguna otra organización, aunque se dediquen a lo mismo. Entonces, hacer políticas claras para atender mis propios riesgos organizacionales es, digamos, la manera más adecuada. Comprenderlo como esta estrategia organizacional y no como un proyecto o iniciativa puntual es fundamental. Y algo que siempre se habla y que yo no voy a descansar en seguirlo diciendo, ese es el liderazgo coherente, es el liderazgo de la alta dirección, que si hacen una política de esta naturaleza, por favor, usted sea el primero en cumplirla, ¿sí? Y si no está de acuerdo en cumplirla, entonces cambia la política, pero no puede haber una política escrita y una política digamos, vivida de una manera distinta, ¿sí? Entonces el liderazgo ejemplar es una manera adecuada. Yo de hecho le digo a la gente, hasta yo prefiero que no tengan políticas y que sean coherentes en sus decisiones, y luego ya lo establecen como una política, practiquen, les digo yo, porque lo peor que le puede pasar a una organización es irse en contra de su propia política. Entonces ese liderazgo ejemplar es una pieza fundamental quizás, y la ética, voy a decirlo, no se delega a un área, que yo sé que cada vez más los equipos de cumplimiento y ética corporativa están mucho más, digamos, empapados de cómo implementar un programa de cumplimiento, pero la responsabilidad sigue siendo de la organización y sus directivos. Entonces, no es delegar por completo la ética, es delegar la ejecución de la ética corporativa, pero a quien le corresponde establecer el tono de la ética y darle esa coherencia institucional es y seguirá siendo a la alta dirección. Entonces, si los líderes no lo practican, ningún código de conducta tiene un efecto real. Entonces, en realidad es eso. Y voy a hablar de un reto importante cuando se habla de integración de la ética corporativa, y es convertirla en una práctica cotidiana. ¿Cómo hago para que las personas actúen en este sentido todo el tiempo cuando se trata de representar a mi organización? No basta con tener un manual de ética, una política de conflictos de interés, una política de debida diligencia bien redactada, si estos principios no están presentes en la cadena de valor, es decir, en los procesos de innovación. Yo justo hoy les decía al equipo que entrené en la mañana, a ustedes los llaman cuando hay una sesión de innovación de nuevos productos y nuevos servicios para el año entrante. Ustedes deberían de estar ahí sentados dando su input en materia de cumplimiento y ética corporativa. Si no se vive en ese día a día y se ve como un proyecto aislado, un proyecto único ahí que de la nada nos van a venir a auditar como esos policías, entonces estamos teniendo bastantes errores en la implementación. Entonces hay que estar presentes en esa cadena de valor, en esos procesos de innovación, en esa toma de decisiones difíciles, de nos asociamos o no nos asociamos con esta otra organización. Ya involucramos a compliance. Entonces, ya lo decía antes, pero la coherencia entre el discurso y la acción es lo que más distingue a una organización que tiene o no tiene ética corporativa. No es el código de ética. Maestra Paola, me gustaría ahora agregar pues un elemento más a la fórmula que pues en últimas fechas pues hemos visto que ha estado como con muchísima mayor pues creciendo, y se prevé que también va a crecer mucho más, que es justamente el uso de la inteligencia artificial. Sí. Muchas empresas pues ahora ya es como uso obligado, ¿no? Ya también en los equipos de trabajo se les solicita también pues a los colaboradores que ya sepan manejarlo y demás. Este nuevo criterio que se está incorporando en las organizaciones, entendemos que también podría estar incorporando nuevos elementos o desafíos o temas éticos, ¿no?
¿qué riesgos se corren, se estarían corriendo al no implementar pues una ética, como ya nos comentaba, también ahora con este nuevo elemento? La inteligencia artificial, empecemos por considerarla una excelente herramienta. Es una herramienta que en los diferentes aspectos de una organización, hoy hablar que una organización no va a utilizar inteligencia artificial para potencializar sus capacidades se está quedando atrás. Es decir, el uso de la inteligencia artificial es indudable y quien lo esté dudando no entiendo por qué. Ahora, lo importante es que de la mano vaya una estructura alrededor de su uso. Una cosa es utilizar la inteligencia artificial, digamos, como usuario y otra como organización para sus procesos, ¿verdad? Son dos cosas distintas que igualmente conllevan riesgos, pero que es importante hablarlo. La inteligencia artificial amplifica las capacidades de las organizaciones, ¿sí? Pero de esa misma, digamos, apertura a esas capacidades organizacionales, también abre las puertas a esos sesgos, voy a decirlo así, que conlleva el uso de la inteligencia artificial y las omisiones que hoy por hoy las organizaciones tienen. Cuando una empresa incorpora inteligencia artificial, que tengo que decir que yo soy muy pro a usar inteligencia artificial en nuestros procesos. De hecho, hace poco lancé una plataforma de inteligencia artificial para compliance que es basada en inteligencia artificial, pero controlada de cumplimiento, que se llama Coco. Yo no puedo decir es un gran riesgo y no se use. No, yo soy muy pro a utilizarlo, pero cuando una empresa lo incorpora en su organización sin un marco ético claro, corre el riesgo, en realidad, de automatizar la discriminación. Es decir, algoritmos entrenados con datos históricos pueden perpetuar diferencias o inequidades en contrataciones, créditos, atención al cliente o incluso acceso a servicios, ¿sí? Si yo no estoy entrenando todo el tiempo a mi inteligencia artificial, se pueden estar tomando decisiones que no precisamente van en la línea en la que yo la tomaría, ¿sí? Entonces, lo más complejo es que en materia de inteligencia artificial ocurre a escalas abrumadoras, ¿sí? A una velocidad que es incontrolable y entonces muchas veces estos riesgos se van materializando de una forma invisible. Entonces, yo voy a hablar de implementar la inteligencia artificial a nivel operativo, que ahí estoy hablando de estos riesgos que pueden generarse si yo no estoy alimentando y controlando bien mi inteligencia artificial, que piense y analice conforme a los lineamientos que tiene la organización. Pero a esto le voy a sumar un riesgo reputacional muy real, que hemos visto muchísimos casos alrededor de eso, y es si los usuarios, en realidad los usuarios de la inteligencia artificial, que podemos ser cualquiera, que somos cualquiera, que utilizamos plataformas que ya están en el mercado, sin reglas del juego claras dentro de mi organización, yo puedo poner en riesgo a mi organización a nivel reputacional, a nivel calidad, a nivel uso y manejo y seguridad de la información y confidencialidad de los hechos, actos e información que en mi organización manejen. Cuando nosotros hablamos del uso de la inteligencia artificial no controlada con una ética corporativa, estamos hablando que un colaborador fácilmente puede usar una plataforma de las que conocemos hoy, ChatGPT, Claude, Copilot, la que ustedes consideren, y meterle información de mi organización para que me haga una tarea en donde probablemente estoy incumpliendo cláusulas contractuales comerciales, cláusulas contractuales laborales y poniendo en riesgo a la organización a nivel reputacional. Eso sin quitarle el riesgo de autoría, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que es lo que me regresa a la inteligencia artificial. Pero el primer riesgo es que yo le estoy compartiendo. Si yo no tengo reglas del juego claras en qué le estoy compartiendo y cómo estoy alimentando y a qué inteligencia artificial estoy alimentando, todos lo vamos a hacer como creemos adecuado. ¿Por qué? Porque la plataforma ahí está, cada vez es más sencillo utilizarlo, hay formas gratuitas de usarlo, por lo tanto ni siquiera el dinero es una barrera. Entonces yo me tengo que, como organización, preocupar y ocupar por hacer las reglas claras de cómo, utilizarlo como usuario
y luego hacer las reglas claras de cómo utilizarlo a lo interno de nuestras operaciones para no dormirnos en el camino y que esa escalabilidad de riesgos no se materialice y que esté tomando decisiones que yo no tomaría en mi operación ni en mis sistemas, ¿sí? Entonces, básicamente, hay diferentes riesgos dependiendo de cómo utilizo la inteligencia artificial que, digamos, tengo que ser clara, no es que estoy diciendo no usemos la inteligencia artificial, usémosla, pero la organización tiene que ser proactiva en la determinación del marco bajo el cual se va a utilizar la inteligencia artificial y cómo, ¿verdad? Empezando por dar una comunicación clara de cuál es la inteligencia artificial que pueden usar mis colaboradores o prohibido. El apetito, el riesgo suyo, yo no lo sé, pero establezcalo en un papel, establezcalo en una comunicación, forme al respecto, cuente cuáles son sus riesgos si la gente lo usa. Entonces, eso es un poco los riesgos que traemos en materia de inteligencia artificial a la mesa y que los traemos de gratis si no los atendemos con propiedad. Hoy por hoy sus colaboradores seguro están poniendo en riesgo su organización y usted ni sabe. Finalmente, nos platicara como asesora y fundadora de Ecom, ¿cómo están contribuyendo al ecosistema empresarial, sí, en materia de credibilidad institucional y ética corporativa? A mí me encanta que la pregunta se haya formulado alrededor de la palabra ecosistema, porque Ecom nace con la idea de crear un ecosistema de productos y servicios para las organizaciones que tienen la gana y la convicción de implementar compliance de una manera práctica dentro de sus organizaciones. Entonces, hace 5 años creé esta organización con la idea de que cualquier organización, no importa su giro de negocio, no importa su tamaño o dimensión, yo he tratado organizaciones de 2 personas hasta 20,000 personas, quiera implementar una buena práctica dentro de la organización, en Ecom encuentre una respuesta. Entonces, a raíz de eso, nos pusimos como propósito que Ecom tiene el objetivo de transformar culturas corporativas, un producto o un servicio a la vez. Y no venimos a instalar un programa de compliance y retirarnos dentro de una organización. Hoy por hoy todos nuestros clientes nos ven como ese eje estratégico que si necesitan un tema de cumplimiento y ética puedan encontrar una solución. En realidad lo que nosotros hacemos es acompañar a las organizaciones en la implementación tanto de productos o servicios tecnológicos para hacer viable su programa de cumplimiento, porque es imposible hablar de una organización de 2,000, 5,000, 10,000 colaboradores que una persona como oficial de cumplimiento vaya a poder hacer cultura organizacional en esa materia. Entonces hablamos también de productos y servicios de tecnología, como lo es el canal de denuncias, como es la plataforma de debida diligencia, como es Coco en sí mismo, una plataforma de inteligencia artificial que contesta sobre el programa de cumplimiento. Creamos y representamos a plataformas de tecnología, pero sobre todo acompañamos a las organizaciones en servicios de compliance, tanto en el ámbito regulatorio, que entendemos que es una necesidad en el mercado, es decir, yo por lo menos tengo que cumplir con la ley. En materia de lavado de dinero y otros activos, en todas las jurisdicciones se cuentan con lineamientos que hay que cumplir, por lo tanto tenemos un equipo, digamos, que atiende todo el área regulatoria. Y por otro lado, el Corporate Compliance, le denominamos, que es esa área voluntaria de una organización que pretende implementar buenas prácticas. Aquí estoy hablando de conflictos de interés, política de anticorrupción, política de debida diligencia, política de regalos y hospitalidades, un canal de denuncias, un comité de ética, claro. Entonces acompañamos a las organizaciones en ese proceso de construcción, no importa en qué nivel arranque nuestra relación en Ecom, ¿sí? Entonces tenemos una mirada en realidad que combina un rigor técnico, porque no dejamos por un lado todo el marco normativo que esto conlleva, y una comprensión del entorno en donde se está desenvolviendo la organización para poder asesorarlos en las mejores prácticas que pueden implementar paso a paso, porque el compliance no es algo que yo empiezo y termino, sino que en realidad es una mejora continua. Entonces, el aporte que buscamos generar en el fondo como propósito es un ecosistema en donde las organizaciones operen con transparencia,
operen con responsabilidad y sobre todo que logren ser sostenibles en el tiempo a través de la creación de una buena cultura corporativa. Entonces apoyamos incluso en formación en la materia dentro de las organizaciones, así como la redacción de las políticas y procedimientos que les permite unificar criterios de lo que significa ética y cumplimiento corporativo dentro de la empresa. Entonces, al final es un impacto positivo en el ecosistema en donde nosotros nos estemos desenvolviendo. Hoy por hoy, con mucho orgullo, puedo decir que ECOM está en la mayoría de países de Latinoamérica, teniendo su casa matriz en Guatemala, pero ya tenemos servicios en todas partes de Latinoamérica. Maestra, no sé si finalmente quisiera hacer algún apunte final, algún comentario. Pues yo la verdad estos espacios los uso para promover lo que significa y el propósito como seres humanos dentro de las sociedades donde nos desenvolvemos, que podemos contribuir desde nuestro metro cuadrado, y es implementando buenas prácticas, en este caso organizacionales, que es el vehículo que estamos utilizando para podernos desenvolver a nivel profesional. Y tengo que ser muy clara con que uno no deja de ser persona cuando sale de la empresa. Entonces, en realidad lo que se construye dentro de una organización premia en donde se esté desenvolviendo cada colaborador dentro de una organización, en su familia, en sus grupos religiosos, en sus grupos deportivos, ser madre y padre de familia, correcto, transparente y legítimo, lleva, digamos, todo un ecosistema de entender cómo poderlo promover y entender desde un principio. Entonces, no es hablar solamente a nivel empresarial, porque lo que hacemos a nivel organizacional o empresarial va a las distintas casas que conforman esa organización, que hoy todas las organizaciones son conformadas por seres humanos hasta que los robots no nos saquen. Así que ese impacto es un impacto a nivel social. Entonces, ese tal vez es mi mensaje final, que entender este tema como esa responsabilidad social que tenemos todos de ponernos a trabajar en él, conlleva incluso esa sostenibilidad como sociedad de lo que queremos, ¿verdad?